Bueno, este esquema es el que os planteé ayer en el control de taller que acabaremos el lunes. Cosas que había diferentes a los que montamos, pero que realmente hacen o no influyen en el funcionamiento. Nadie lo comentó y esperé que alguien lo fuese a comentar, pero bueno, fijaros dónde está la posición del S2. ¿Vale? El S2 está por debajo del S1 y hasta ahora en todos los que habíamos montado dibujábamos el de paro siempre por encima del de marcha, ¿no? Voy a copiar este para no... Bueno, si me deja... Lo que hay es que atender. Vale. Si yo en este circuito, este lo cambio de posición para aquí. Bueno, vamos a ponerlo de manera que nos funcione, porque sería interesante que funcionase. Voy a subir esta... Vamos a subir una borna para acá, aunque la numeración vaya distinta, realmente es igual. Vale, esto lo vamos a intentar bajar para aquí. Ahí más o menos. La borna 3 la vamos a poner por ahí. Y el paro lo ponemos aquí arriba. Vale, y ahora completamos el recorrido de la fase. Hasta ahí. Y hasta ahí. Vale. Esos dos circuitos realmente son el mismo. Funcionan exactamente igual. A mí me daría igual que hablarlo de una manera que de otra. Aquí tengo, en el de la izquierda, el pulsador de paro aguas abajo de la marcha. En el de la derecha, el pulsador de paro aguas arriba de la marcha. El funcionamiento es exactamente igual. Bueno, van a la vez porque tienen el mismo nombre y están en el mismo esquema. Si le doy a marcha, se conecta el relé. La realimentación, que es este contacto de K1A, que todavía ayer alguien le presentaba dudas, es el que se encarga de, una vez que yo suelto el pulsador de marcha, el K1A siga funcionando. Fijaros que la corriente está pasando por él. En el momento en el que yo pulse el S2, tanto en el de la izquierda como en el de la derecha, lo que hago es cortar. Si yo doy aquí, corto la corriente y se apaga. ¿Veis que da igual cortar aguas arriba que aguas abajo? Estoy cortando toda la corriente del relé. Esos dos circuitos son equivalentes, son el mismo realmente. Funcionan exactamente igual. Esto era una de las preguntas que había en una de las prácticas que hicimos. Si no recuerdo mal, os preguntaba esto. ¿Qué pasa si lo pongo entre la borna tal y la 1? Os decía algo así. ¿Vale? Es lo que intentaba hacer. A todos. Venga, ¿sobre esto hay dudas? Sé que algunos se había dado cuenta, otros a lo mejor no. Venga, otra cosa más sobre los esquemas. Vamos a modificar este de la derecha. Que es otro de los esquemas que tenemos que montar, que sería algo así. Vamos a ver si lo puedo rehacer sin tardar mucho. Ponemos la borna 1 aquí, por ejemplo. Esto lo borro. Voy a cambiar estas dos bornas de sitio para que las que vayan al pulsador de marcha me vayan seguidas. Esta la ponemos, por ejemplo, por aquí. Y ahora trazamos aquí
este circuito de aquí, que también lo tenéis que montar o también lo tenéis que hacer en uno de los montajes. Bueno, si yo le doy a marcha, el relé se conecta. Si le doy a paro, el relé se para. Aparentemente son iguales, ¿no? Funcionan exactamente igual. El pulsador S1 me pone en marcha el relé, el pulsador S2 me lo para. ¿Cuál es la diferencia? Mirad. Yo dejo pulsada la marcha y pulso el paro. Y fijaros ahora qué pasa. Con los dos a la vez, el de la izquierda, el relé está parado y en el de la derecha, el relé está funcionando. ¿Vale? Los dos pulsadores están a la vez, en el de la izquierda, el relé está parado, en la derecha el pulsador está en marcha. Por eso, el de la izquierda se llama paro prioritario y el de la derecha se llama marcha prioritaria. Esa palabra prioritaria quiere decir que en el caso de que las dos señales se den a la vez, las dos órdenes se den a la vez, prevalece en el caso de la izquierda el paro y en el caso de la derecha la marcha. Fijaros que en el circuito de la derecha el pulsador de marcha da un camino directo a la corriente, al relé, sin pasar por el pulsador de paro y sin pasar por la realimentación. Tiene corriente directa. Mientras yo esté pulsando marcha, me da igual cómo esté el paro, va a funcionar, porque la corriente le va a llegar directamente. Mientras que en el de la izquierda, en el paro prioritario, la corriente del relé tiene que pasar obligatoriamente por el paro. En el momento en el que la corriente tiene que pasar obligatoriamente por el paro manda. Esto es lo que vamos a hacer en las máquinas, sobre todo en máquina herramienta, cuando tengo resguardos. El resguardo son esas pantallas transparentes o de rejilla que se ponen delante del elemento de la herramienta, de la que está cortando y soltando viruta dentro de la máquina. Imaginaos una máquina de mecanizado que está, no sé, una fresa que está fresando ahí una pieza. Al fresar suelta viruta, entonces se pone una lámina de metraquilato o de policarbonato que protege al operario de esa viruta que sale proyectada. Yo cuando cable esa máquina voy a hacer que si el resguardo no está cerrado, la máquina no pueda funcionar. ¿Por qué? Pues como medida de seguridad, para evitar que el operario sufra algún daño, ¿no?, con la viruta. Todo ese tipo de resguardos siempre se ponen en serie. Si yo he estado, imaginaos que esto es una máquina, y yo le pongo ahí un resguardo, que esto fuese, por ejemplo, un contactor K1M, que me va a mover un motor, ¿vale? Y yo tengo aquí algún tipo de resguardo. Los resguardos sí que se suelen poner aguas arriba. Venga, hombre, no os vayáis, que todavía no acabe. Si al final en automatismo las cosas que hay que saber prácticas son estas. Eso es un final de carrera, que es el formato que suelen tener los resguardos, suele ser de finales de carrera. Volved por favor conmigo. Volved conmigo. Volved conmigo todos, que luego me preguntáis una y otra vez las mismas cosas, en bucle, y es porque no atendéis. Bueno, hemos modificado ese circuito. Me queda hacer una modificación, que es ponerle aquí, para que esto sea coherente, K1M, ¿no? Para que vaya a la par. Eso sería un ejemplo de la pinta que tienen circuitos de mando sencillos de máquina herramienta, ¿no? Este de aquí es el resguardo. Bueno, puede ser así, puede estar abierto, depende ya de cómo lo configure la máquina, ¿no? Cómo lo instale, puede ser que utilice un contacto abierto y uno cerrado. Vamos a ponerlo con uno abierto. Bueno, con ese mismo, no lo dejamos. Vale. Imaginaos que el resguardo está abierto. Si el resguardo de la máquina está abierto, se estaría así, estaría accionado. Vale. Lo tengo instalado de tal manera que si la puerta está abierta, si esa pantalla está abierta, está presionando sobre ese B1. Ahí la máquina no podría funcionar, aunque el operario vaya y le dé marcha,
la máquina no funciona, ¿vale? Bueno, me está funcionando el relé de al lado porque el nombre es el mismo, estoy pulsando los dos a la vez. Pero el de la izquierda, que es el que estamos mirando ahora que me interesa, no funciona. Hasta que no cierre el resguardo y eso esté dejando pasar corriente, la máquina no va a funcionar. ¿Qué pasa si a mitad de operación de la máquina abro el resguardo? Que la máquina se para. La máquina se me vuelve a parar. Cierro el resguardo y tendría que darle nuevamente a la marcha para que la máquina funcione. ¿Vale? Eso lo puedo hacer porque es paro prioritario. Si yo utilizo un esquema como este que hay aquí y el paro lo pongo en la realimentación, el resguardo también, el operario le puede estar pulsando a la marcha y hacer que la máquina funcione con el resguardo abierto. Por eso el reglamento de seguridad de máquinas me dice que los paros siempre tienen que ser prioritarios. Siempre tengo que optar por un esquema parecido al de la izquierda, donde las condiciones de paro todas están en serie con el contactor del motor, del elemento, en este caso de la herramienta, ¿no? Del útil que tiene esa máquina montado. Ese motor que mueve el útil tiene que tener esos paros prioritarios siempre. Se suele poner aguas arriba siempre, sí. Sí. Otro detalle de los esquemas, mirad, que son cosas que no nos hemos parado a reflexionar todavía sobre ellas, pero hay que ir pensándolas. Esto también es súper importante en las instalaciones. Fijaros que siempre todos los mecanismos que yo pongo están del lado de la fase. Nadie tampoco me lo pregunta hasta ahora. Creo que algo comenté yo cuando vimos los primeros circuitos, pero bueno, algunos todavía no estabais. Todos los mecanismos que yo tengo aquí, todos los contactos están del lado siempre de la fase. Y el neutro siempre me llega directo a la carga. ¿Qué me dice la razón? ¿Quién sabe la razón de que eso se haga así? En este caso estamos en un circuito a 230. ¿Vale? ¿Nadie sabe la razón? ¿No la habéis empezado a ver todavía en el reglamento? El reglamento de baja tensión me dice una cosa que es muy importante. Además, creo recordar que la hice en dos sitios distintos lo mismo, la misma información. Me dice, en una de las primeras instrucciones, no recuerdo ahora el número, no sé si es la 6 o la 7, una de esas del principio. Me dice, el neutro nunca deberá de ser interrumpido. Me dice además así categóricamente, el neutro nunca deberá ser interrumpido. Y me dice, con dos excepciones, puedo hacer dos excepciones a esa norma, que es corte omnipolar simultáneo, palabra corte omnipolar simultáneo, que quiere decir, traducido al español que todos entendemos, que corto todos los conductores a la vez. Es decir, un interruptor automático, por ejemplo, bipolar, para un circuito monofásico que me corta la fase y el neutro al mismo tiempo. La tecla me permite conectar fase y neutro a la vez y me permite desconectar fase y neutro a la vez. Eso es lo que significa corte omnipolar simultáneo, corte de todos los polos a la vez. ¿Vale? Eso es una excepción y ahí sí que puedo interrumpir el neutro. De hecho, en las viviendas en el cuadro interrumpimos el neutro de esa manera. Cuando yo quiero seccionar la instalación y aislarla de la derivación individual, cojo el interruptor general y lo bajo. Estoy haciendo un corte omnipolar simultáneo. Por eso puedo interrumpir el neutro. Y segunda excepción, solo hay dos. La segunda, uniones amovibles. Otra palabra un poco rara, unión amovible. Una unión amovible es... Veo que esto no suscita el interés de alguno. Si os vais a ganar la vida como electricistas, esta es una de las cosas que tenéis que tener bien claro. Yo me haría un tatuaje con ello. Como no me hago tatuajes, no me lo voy a hacer. Pero el que le gusten los tatuajes, escribirlo bien aquí, que eso es bastante importante. Os puede salvar la vida. Uniones amovibles. Por ejemplo, la cuchilla que tengo, la plaquita de conexión del neutro en la caja general de protección. Eso es una unión amovible, una unión que necesita de una herramienta para poder quitarse o ponerse. Necesita de una herramienta. La caja general de protección necesita de una llave hexagonal para poder seccionar el neutro, para poder abrir el neutro, para cerrarlo.
¿vale? Eso es una unión amovible. Con una unión amovible sí que me deja interrumpirlo. En nuestro tablero tenemos una unión amovible en el neutro, que es la borna de neutro. La borna de neutro es una unión amovible. Es un elemento de conexión en el que yo necesito un destornillador para poder abrirla. ¿Vale? Si fuese una de las bornas de conexión rápida, también necesito meter un destornillador para poder poner y quitar el conductor, con lo cual también es una unión amovible. Esas son las dos únicas excepciones. Y me añade a esa segunda, con la condición de, a la hora de conectar, tengo que conectar primero el neutro y luego las fases. Y a la hora de desconectar tengo que hacerlo al revés. Tengo que desconectar primero las fases y luego el neutro. Digo que eso es importante y os puede salvar la vida porque si lo hago en otro orden puedo tener un problema. Puedo tener un problema con la seguridad de las personas y puedo tener un problema con la seguridad en la instalación. Yo soy en una vivienda, en un edificio de viviendas, me pongo a desconectar la GL y desconecto primero el neutro, puedo cargarme la mitad de los receptores que hay en ese edificio, porque pierdo la referencia del potencial cero que tengo a tierra en el centro de transformación. Las tensiones que pueden aparecer entre fases pueden ser tensiones mayores de la tensión de 400 voltios. Y tengo por lo mejor un aparato electrónico, el router o lo que sea conectado, enchufado, me lo puedo cargar. Fuentes de alimentación me voy a cargar más de una, porque les voy a meter un pico de tensión ahí, bueno. Por eso es importante que lo recordéis. También puede tener problema con las personas, porque si hay alguien que está por arriba haciendo algo, le puedo meter una tensión más alta y a lo mejor el aislamiento del aparato que está tocando en ese momento, pues se ve comprometido y puede sufrir una descarga. Vuelvo a repetirlo muy rápidamente, porque esto de verdad que es de las cosas que tenéis que recordar en electricidad muy bien. El neutro no puede ser interrumpido. Vale. Y tengo dos excepciones en las que sí, que es corte unipolar simultáneo, ejemplo, un interruptor automático, y segunda excepción, uniones amovibles, uniones que se pueden quitar o poner con una herramienta. Y en ese caso tengo que hacerlo en el siguiente orden. Para desconectar, primero quito las fases y lo último el neutro. Y para conectar al revés, primero pongo el neutro y luego las fases. Lo mismo aplica para el tablero de fondo. Primero cuando voy a conectar saco el cable Sería, y luego el neutro. Sería conveniente, lo que pasa es que cuando lo hacéis, como ya estáis sin tensión, es igual. Como estáis sin tensión es lo mismo. Claro. Vale. Para evitar problemas de estos, el nuevo reglamento estuvieron bastante listos y pusieron en la centralización de contadores de los edificios el interruptor seccionador, con lo cual ya te quitas ese problema. Quitas la carga, si vas a hacer cualquier maniobra en la GL, tú primero quitas la carga del edificio, desconectas el edificio completamente, porque entre la GL y los contadores hay una única línea, y por cada línea que tengas vas a tener que tener un interruptor seccionador, si tuvieses más de una. Pero si hay una, en el interruptor seccionador quitas toda la carga, desconectas todos los receptores del edificio simultáneamente. Con lo cual en la GL ya puedes operar tranquilamente que no tienes carga. Vale. Eso ayuda también a evitar este problema. Vale, recordar eso del neutro porque es importante. En todos los esquemas, si os fijáis, todos los mecanismos están del lado de la fase y esa es la razón. Cuando estoy en un circuito que no es a 230, estoy por ejemplo en un circuito con una fuente de alimentación de corriente continua, operamos exactamente igual porque el reglamento de seguridad de máquinas también me dice eso. Que si tengo una fuente de alimentación o tengo un transformador, por ejemplo, para un circuito de mando en corriente alterna, todos los elementos de conexión se ponen del lado del positivo o del potencial que no está conectado a tierra en el caso de corriente alterna. Esos transformadores que ponemos de mando, el secundario del transformador se conecta a tierra, pues dice que los mecanismos están del lado del que no está conectado a tierra. Es decir, nosotros en ese transformador, uno de los bornes lo convertimos en neutro, mediante esa conexión a tierra. Al neutro entre comillas. Un consejo que os doy en estos 3 minutos que quedan, y este es gratis.